Muy buenos días a todos nuestros hermanos. El Señor les bendiga abundantemente. Bienvenidos nuevamente a los estudios bíblicos de la Escuela Bíblica Dominical de la Primera Iglesia Bautista de Cali. Estamos con nuestros estudios bíblicos aquí, que domingo a domingo estamos aprendiendo a conocer más y más de los textos bíblicos, los temas que como cristianos debemos conocer. ¿Cuál es el trasfondo? ¿Cuáles son las bases fundamentales del cristianismo? ¿Cuáles son esos textos bíblicos que nos ayudan a enseñar, a conocer primeramente bien los temas de las escrituras para enseñarles a otros? Bienvenidos. Recuerden que aquí en la página de Facebook y en el grupo está el link de acceso para que puedan acceder a esta su clase. Voy a dejar aquí en los comentarios nuevamente el enlace para que puedan conectarse y participar de la clase el día de hoy. Dios les bendiga. Bienvenidos a todos los que están llegando en este momento. Alisa, Miranda y Juan, ¿cómo están? Buenos días, gracias a Dios. ¿Cómo amanecieron? ¿Bien? Sí, exactamente. Pendientes Perfecto. para la lección. Qué bendición. Voy a poner por aquí, voy a buscar el enlace y voy a... Sí. Vamos a ver, ¿qué se me hizo? ¿Qué se me hizo? Eso, aquí estamos. Bueno. Aquí en los comentarios del video abajo estoy dejando el link para que puedan conectarse, para que accedan por Zoom, puedan participar de la clase, para que puedan darnos también sus opiniones, para que puedan participar, hagan sus preguntas, ¿sí? Que es súper importante. Bueno. Bueno, démosle gracias a Dios el día de hoy y demos inicio a nuestra clase. Hoy vamos a tratar uno de los temas que también es un poco más extenso, así como algunos que los que hemos tenido. Y sé que tendremos muchas preguntas y también muchas explicaciones que dar y temas que enseñar al respecto. Porque así como hay muchas cosas que hemos entendido por tradición o porque nos lo han dicho, ya cuando nos acercamos a las escrituras, cambia totalmente lo que hemos aprendido. En muchas ocasiones ya nos ha pasado y este es un tema que también posiblemente vamos a sentir y vivir lo mismo, ¿sí? Bueno, por acá yo tengo mi chocolate. Démosle gracias a Dios y ahí iniciemos. Oremos. Amado Señor, muy buenos días. Gracias por tu amor, tu misericordia, tu paz, por estar siempre con nosotros y ayudarnos cada día. Gracias porque tienes cuidado de nosotros, porque siempre estás atento, Señor, a nuestras oraciones, a nuestras necesidades. Gracias, Señor. Tú eres Dios bueno, maravilloso y eterno, Señor. Eres Dios santo y sublime, Señor. Eres todopoderoso, Señor. Y siempre tienes misericordia de cada uno de nosotros. Ponemos nuestra vida delante de ti. Te pedimos perdón por nuestras faltas de pensamientos, palabras, aún obras, Señor, y aún por no haber hecho el bien, como dice tu palabra, Dios. Perdónanos, límpianos con tu preciosa sangre, Señor. Permite que tu espíritu, Señor, cada día, Señor, pueda afianzar nuestra conciencia, Señor, tomar control de ella y que podamos evitar aún, Señor, ser tentados por nosotros mismos. Ayúdanos, Padre, en este estudio el día de hoy, que tu misericordia nos acompañe, que tu palabra sea fresca y viva como lo es siempre, Señor, en esta mañana. Te pedimos que nos guíes y nos ayudes abundantemente esta mañana. También, Padre, oramos por todos los que están enfermos, necesitados en esta mañana. Te pedimos que extiendas tu mano poderosa, Señor, que sanes a cada vida, Señor, que en este momento te necesita. Que traigas provisión a aquellos también, Señor, que están necesitados, que seas tú llenando sus alacenas, Padre. Gracias porque tú tienes cuidado de nosotros y nos escuchas. Te alabamos, Señor, y pedimos que nos acompañes esta mañana.
Hemos orado en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno. César Coronel, bienvenido. ¿Cómo estamos? Bien, mi hermano, buenos días, ¿cómo está? Bien, me alegro mucho. Bendiciones. ¿Cómo están en casa? Bien, bien, gracias a Dios. La esposa Me alegro y la mucho. hija, la esposa y la hija están por allá de la abuela visitándola. Y Qué bueno, qué bueno. ando por acá con los muchachos nomás. Bueno. En la casa para los varones. Ajá, sí, claro. Donde lleguen y no esté organizada la casa. Cuidadito. Mejor Ay. no le echaron agua a las matas. ¿No? Eso da más miedo que tranquilidad, uno estar solo en la casa. Sí. Después llegan a revisarle a uno si todo está limpio, está bien organizado. Sí, señor. Bueno, mis hermanos, lección para el día de hoy. Vamos a iniciar de una vez. Alex. Señor. Lo que pasa es que hoy mandaron ese código mal ahí, lo que escribieron ahorita, y de pronto mucha gente, estoy enviándoselo a los caballeros porque pusieron nomás 52,997 y es 52,9977. ¿El código de qué, mi hermano? De entrada a la escuela dominical. ¿A esta clase? Sí, sí. Pero ahí están entrando los hermanos. Sí, pero de pronto metiéndose el link, pero si quiere meterse si no tiene celular ni en el computador, no entra por el código que mandaron. Y entonces, ¿ve qué raro? No, ¿le pide otro código de acceso? No, porque es que pusieron nada más 52,997 y es 52,9977. ¿Cómo así? Entonces yo fui el que copié mal el acceso. Bueno, para que le reenvíe, porque de pronto algunos están entrando, queriendo entrar. Muchas gracias por el dato. Espérame. Ahí yo se lo reenvié a los caballeros porque... De una vez. Sí, señor. Espérenme de una vez. Por aquí miro. El que publiqué. Sí, está como mal, pero a ver. Pues eso dice 52,997. Sí, yo lo miro directamente aquí en el Zoom. Sí, el Zoom ya yo lo miré y es 52,9977. Sí, señor, tiene toda la razón. Y el que lo copié mal. Bueno, mis hermanos, me lo voy a poner aquí en el video de una vez. De una vez. Bueno, mis hermanos, aquí en los comentarios estoy dejando nuevamente el link de acceso para que lo puedan acceder a la clase. ¿Sí? Sí, señor. Gracias, César, por el aporte. Bueno, mis hermanos, entonces vamos a dar inicio. Entonces, miremos aquí la presentación. Si necesito venga para acá. Bueno, ¿ya lo ven en pantalla? Sí, ahí está el pecado. Romanos 6:23. Muy bien. Muy bien. ¿Qué dice Romanos 6:23? La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ok, ¿qué es dádiva? Dádiva es algo que se entrega de manera gratuita, he leído. Un regalo. Un regalo, muy bien. Más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a tener una introducción antes de iniciar las respuestas de nuestra lección, porque es importante que entendamos la terminología que se ha usado desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento para referirse al pecado. Aunque parezca un poco, puede ser increíble o extraño de creer, en el principio el
término de pecado no estaba muy ligado a la interpretación moral que tenemos en este momento del pecado. Hacía referencia era a la práctica como tal, no tocaba mucho como el pensamiento y qué sentían las personas para ejercer las actitudes negativas de las personas. Para que no nos enredemos, bueno, sigamos en la introducción y ahí vamos viendo. Yo quito yo quito la imagen. Eso, el video. 2. ¿El audio se escucha bien, mis hermanos? Sí, todo se escucha bien. Perfecto. Bueno, la terminología. La Biblia utiliza gran variedad de palabras, ¿sí?, en los idiomas originales, tanto en el hebreo como en el griego, para hablar o referirse sobre la idea del pecado. En el Antiguo Testamento encontramos varias y en el Nuevo Testamento sí encontramos una sola particularmente. Hay 4 raíces hebreas principales, no son las únicas, ¿sí? Son varias las que se utilizan para eso, pero vamos a ver 4 de ellas y otras 2 más en las que podemos entender cuál era el sentido que utilizaban esas palabras. La primera de ellas es het, la que ven allí de rojo. Recuerden que se lee de derecha a izquierda. Se pronuncia het o hat. Algunos la pronuncian hat, pero no tiene A, tiene es E. Het. Hat es sombrero en inglés, sí. Het significa error, pecado, culpa. Es la más común, es la que se utiliza más, ¿sí?, en el Antiguo Testamento. Con los derivados transmite la idea general de errar al blanco, o sea, no darle al punto del blanco. ¿Saben qué es el blanco? Cuando tiran dardos o arco y flecha, o cuando se dispara, que hay una figurita circular o a veces rectangular que tienen diferentes círculos hacia adentro hasta que terminan en un punto. Ese es el blanco, esa es la diana, que como llaman en el ejército, ¿sí? Cuando yo estaba en el ejército, para aprender a disparar primero a un objetivo, nos ponían objetos grandes, ¿sí? Cajas, bombas, cosas a las que les pudiéramos apuntar y ver cómo era que se alineaba la mira del rifle para poder disparar. Al final, ya cuando uno tenía práctica, ya les ponían el papel con la diana, ¿sí? Buenos días, María Ruiz. La diana entonces ya tenía el cuadrito y el puntico en el centro para que pudiéramos disparar ya de una forma más acertada, ¿sí? Entonces, esa primera palabra, het, hace referencia a que no le doy al blanco o me desvío de la meta. Por favor, en su Biblia busquen Jueces 20:16, que tiene esa palabra, que usa esa palabra het, pero no es un uso moral. Les recuerdo a los hermanos que están conectándose a nuestra clase, aquí en los comentarios, dejen nuevamente el link de conexión porque faltaba un numerito, entonces de pronto tienen dificultades en conectarse, vuelvan a conectarse con ese nuevo link que les pasé. Jueces 20:16, ¿qué dice? De toda esta gente, 700 hombres escogidos eran zurdos, capaces cada uno de lanzar con la honda una piedra a un cabello sin errar. Entonces están haciendo referencia de algunos soldados,
¿sí? Hombres escogidos. Entonces dice que dentro de esos hombres eran como 700, entre ellos había 700 hombres escogidos que eran zurdos. Dentro de su ejército, pues en esa época se utilizaban armas pues, rudimentarias, las espadas, lanzas y también las hondas. Las hondas que son no es una moto, ¿sí? Es una Esas cositas que utilizamos para la exacto, la honda es una pequeña cartera que tiene 2 tiras, una a cada lado, entonces ponen la piedra allí y lanzan, ¿sí? Es muy famosa con el relato de David y Goliat, ¿sí? Entonces estos eran 700 hombres, eran zurdos y dice que cuando tiraban una piedra, ¿le pegaban a qué? cabello. A un cabello. Cabello. Un cabello, o sea, cogían un cabello, lo tensaban allí y él era capaz de pegarle tirando la piedra Uy, no. con eso. Nah, Y no erraban, o sea, y no hit, no se desviaba. y no hit, dice allí. Entonces, ahí se utiliza la palabra hit del hebreo, que no necesariamente tiene que ver con algo moral, ¿sí? Ahí dice, no fallaba. Una gran proporción de las veces en que aparece se refiere a una desviación moral y religiosa, ya sea con respecto a los hombres o a Dios. Génesis 29, ¿qué dice? Génesis 29 dice: Después llamó a Abimelech a Abraham y le dijo: ¿Qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, lo has hecho conmigo. Cuando dice en qué pequé, están usando también la palabra het allí. ¿En qué jefe? ¿En qué te het? ¿En qué te jefe? ¿En qué te het? Eso. Y Lamentaciones 5:7. Lamentaciones 5:7. Nuestros padres, ¿qué? Pecaron y han muerto, pero nosotros llevamos su castigo. Referencia a la mía. Entonces, la palabra que utilizan, pecaron, están utilizando en el hebreo la palabra het. Entonces, como pueden ver, esa palabra het en unas ocasiones se utiliza en un sentido no moral, como cuando hablaban de los que tiraban piedras y no fallaban, y también cuando se refiere a la parte moral, que es el pecado o hacer ofensa ante una persona o contra Dios. ¿Listo? Continuemos. Bueno. Dice que cierre el micrófono. La otra palabra es pesar. ¿Esa? Pesar. Hermana Milce, cierre su micrófono, por favor. Gracias. Pesar. ¿Listo? Pesa hace referencia a delito, culpa. Se refiere a la acción en torno a la ruptura de una relación. Ya estamos entrando en un término que ya hace referencia así moralmente a lo que el ser humano puede hacer con otras personas. ¿Sí? También tiene el sentido de rebelión, revolución. Cuando se le aplica al pecado es quizás el más profundo en los términos en el Antiguo Testamento, ¿sí? Porque refleja el hecho de que el pecado, o cuando se traduce la palabra pecado, hace referencia a la rebelión contra Dios, a la desobediencia que el ser humano tiene contra todo lo que el Señor ha establecido o contra él mismo, ¿sí? Miremos el pasaje en Isaías capítulo 1, versículo 28. Isaías 1, 28. Pero los rebeldes y pecadores, ¿qué? Serán
quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Pero los rebeldes y pecadores serán a una quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Entonces, esa palabra sí denota cómo esa palabra traduce ya una rebelión o la desobediencia, ¿cómo se dice? Necia, delante de Dios. ¿Sí? Bueno. La otra palabra es awal. Abuel. Awal. Abuel. Wal. Guay. Perverso, malvado, maloso, maloso. Abuel. Destaca ya una idea de culpa que surge del mal que se hace deliberadamente. O sea, que a propósito haces el daño a otra persona. Génesis 44, 16. Miremos. Permítame que me embolato aquí la barra para compartir. Génesis 44, 16. Ese versículo es larguísimo. A ver, léalo. Entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de sus siervos. He aquí, nosotros somos siervos de mi señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. ¿Recuerdan el caso? ¿Sí? Cuando los hermanos de José van y lo visitan, no lo reconocen, y cuando él se va, hace que le metan una copa en los costales para obligarles a dejar al pequeño, a Benjamín. Sí. Exacto. Entonces, dice, ¿qué iremos a mi Señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. Entonces ahí es donde dice que, porque la escena es que ellos van a pasar por ladrones porque se llevaron una copa de a quien al que ellos les ha servido y les ha ayudado. Entonces, por eso esa palabra igual hace una referencia a la maldad deliberada, a propósito, que lo hicieron, ¿sí? En este caso, pues se traduce así, pero pues todos sabemos que por el contexto fue algo que ideó José, ¿cierto? Bueno. Sigamos con la presentación. Hoy todos estos controles están todos enloquecidos. Bueno. Tenemos agua. El otro que hace referencia o que se traduce como pecado es Shagá. Shagá, la idea básica es la desviación del camino correcto. O sea, vas por un buen lugar, pero lo que pasa es que te desvías, ¿sí? Por la ignorancia. Desviarse como criatura misma al no entender los caminos o el lugar correcto por donde debes ir. Ezequiel 34:6 nos puede dar una referencia. Ezequiel 34:6 dice: han andado perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto por toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas y no hubo quien las buscara ni quien preguntara por ellas. Cuando dice perdidas, ahí se está haciendo la traducción de esa palabra shagá, dando a entender que han desviado el camino de donde deben estar o por donde deberían estar, y entonces se han confundido y han perdido.
Bueno, la otra palabra es rasha. Rasha. Esa se traduce como ser malo o actuar, ¿sí? Con maldad, ser malicioso. Segundo libro de Samuel 22:22. Miremos. Segundo libro de Samuel 22:22. Porque he guardado los caminos de Jehová y no me aparté de mi Dios haciendo el mal. ¿Sí? Cometiéndolo, practicándolo o siendo malo. Ahí ya esa parte que aunque se traduce como mal, también es una palabra que se utiliza para traducir como pecado. ¿Sí? Pecado. La otra palabra es amal. Ya se refiere a la actitud cuando se hace o se daña a otro. Proverbios 24:2, ¿alguien lo puede leer? En este pasaje entonces podemos ver cómo se traduce la palabra sobre la acción de ese mal. Proverbios 24:2. Porque su corazón piensa en robar, iniquidad hablan sus labios. Exacto, entonces ya son las actitudes, okay, lo que ya puede observar usted en las personas. Entonces, en el Antiguo Testamento se utiliza esta palabra para determinar eso, esa maldad, ese mal o el pecado también. En el Nuevo Testamento tenemos un término que es amartia y sus derivados o cognados. Está más relacionado con el Antiguo Testamento con la palabra het, ¿sí? Se emplea también en el griego clásico en el mismo sentido de no dar al blanco o tomar un camino equivocado. Es el término neotestamentario general para el pecado, como una acción concreta, como violación a lo que el Señor Dios ha establecido. ¿Qué dice Juan 8:46, Santiago 1:15 y primera carta de Juan 1:18? Por favor, ayúdenos los hermanos que están en la clase a buscar estos pasajes. Juan 8:46, Santiago 1:15 y Juan que nos ayude con primera carta de Juan 1:8. Juan 8:46. ¿Qué dice? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Cuando se traduce ahí pecado está utilizando la palabra amartia. Y dice, ¿quién de ustedes me convence que he pecado? Santiago 1:15, ¿qué dice? Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumido, da a luz la muerte. Muy bien. Pecado amartia allí. Y primera carta de Juan 1:8, ¿qué dice Juan? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Muy cierto. Entonces, en el Nuevo Testamento hay una sola palabra que generaliza, no, que traduce el sentido de la desviación o la violación de la ley divina. Es amartia, ¿sí? Esa es la que se traduce en el Nuevo Testamento como pecado. Para esta lección teníamos un texto a memorizar. Romanos 6:23, ¿cierto? ¿Qué dice?
¿Qué dice Romanos 6:23? Porque la paga del pecado es muerte, mala vida de Dios y vida eterna en Cristo Jesús y Dios nuestro. Muy cierto, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya vimos que dádiva es un regalo, ¿no? La dádiva de la salvación nos la da el Señor, nos la da Dios. Y la paga del pecado, ¿quién nos la da? ¿Quién da la paga del pecado, mis hermanos? Que ahí dice que el pecado tiene una paga. ¿Quién lo paga? Nosotros mismos, la muerte espiritual, me imagino. Claro, pero ¿quién evita que tengas una vida espiritual? Tú mismo. Tú pecas y te cortas la oportunidad de estar en la eternidad. Entonces, recibimos el pago de nuestra propia maldad. Exacto, la muerte. La muerte. Eso es un sustantivo que puede simbolizar tanto muerte física como muerte espiritual. Tenemos unos libros para memorizar ya en esta lección. Arrancamos los libros del Antiguo Testamento. Con las primeras 6 lecciones nos aprendimos los libros del Nuevo Testamento. Y felicito a mis hermanos que ya se lo saben muy bien. Esto al ritmo que uno desea puede ir haciendo las lecciones y puede ir aprendiendo mucho y se va aprendiendo los versículos también, que son fundamentales para los temas que debemos conocer. En esta nueva lección debemos aprendernos 5 libros también. Los primeros 5 libros de la Biblia o los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. ¿Cuáles son, Laura? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Muy bien. ¿Y esos 5 libros se llaman? Tiene un nombre, sí, claro, tiene un nombre. Eso es claro, sí, señores. Tiene un nombre. Muy bien. ¿Cómo se llaman los primeros 5 libros de la Biblia, mis hermanos? A ver. Hermanos que están el Pentateuco. Penta 5 y Teuco, que no me acuerdo. Los primeros libros autoritativos del pueblo de Israel y del Antiguo Testamento. Pentateuco. Entonces tenemos un versículo para memorizar a todos los que nos están viendo por Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pentateuco, sí, señor. Y los libros a memorizar hoy son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Toda la semana los puede practicar y los puede aprender. Vamos con las respuestas ahora sí de nuestras lecciones. Vamos a mirar y a dar las respuestas. Aquí nos vamos a detener un poquito, vamos a preguntar, vamos a expresar lo que pensábamos, sentíamos o creíamos al respecto y vamos a aclarar todas las dudas que tenemos al respecto. ¿Listo? Bueno, que entre todos vamos a trabajar. Rubelia Certuche, bienvenida. Raquel Guevara, que nos está saludando también. Nuestro hermano José Samuel Márquez, Dios le bendiga mucho. Asaf Guevara, buen día, Dios me lo bendiga. ¿Es Estelita, la profe? La profe Estelita no ha saludado por acá, pero debe estarnos viendo. La profe de mi hija. Bueno, el origen del pecado cao. ¿Cuál es el primer pecado cometido? Por Adán y Eva. Génesis 3:6. ¿Qué escribieron mis hermanos ahí? El deseo de la carne, el deseo de alcanzar algo, ¿no? En este caso sería la sabiduría. Sí, al intentar alcanzar, ¿qué pecado cometieron? ¿Qué hicieron? ¿Desobedecieron? Sí, señora, gracias. Entonces, La el primer desobediencia. pecado
Exacto. Lo entendemos como la desobediencia. La primera cosita que le dijeron y fue lo primero que fue a hacer. Como le dicen los papás a uno, así, lo primero que le dije, bueno, es exacto, así más o menos parecido. Desobedecieron. Sí, señor, la desobediencia. ¿Sí? Todos hemos luchado con esa bendita desobediencia. Jorge, no me está escuchando. Desde pequeñitos, ¿cierto? Cuando nuestros padres nos ponen límites, normas, Primo se quiere poner rebelde y se lo... y nosotros nos hacemos los rebeldes, los cariduros y todo eso, hasta que viene la paga del pecado. Hasta que viene la paga del pecado, que es el Ah, está castigo. llegando tarde mi sonido. Bueno, Me lo pillé. desobediencia. Muy bien. A causa del pecado, de Adán y Eva, ¿con qué naturaleza nace todo el mundo? Con la naturaleza pecaminosa. De maldad, sí, de pecado según la Biblia. Muy cierto. Pero ahorita vamos a ampliar más este término, porque recuerden que los textos bíblicos y las interpretaciones van de acuerdo a la revelación divina a través del tiempo. Sigamos. Tercera, el hombre nace con una naturaleza pecaminosa. Por eso todos pecan. ¿Cuál es la fuente del pecado en la vida del individuo? Nuestros propios deseos, pasiones, la tentación. Exacto, eso dice Santiago 1:15. Leámoslo, por favor. Busquemos Santiago capítulo 1, versículo 15. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado. Cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Exacto. Esos deseos que dice en tu versión y los que dice la Reina Valera como pasión, ¿sí? Son aquellos que nos llevan a eso, al pecado. Son aquellos que nos llevan a cometer el pecado. Ya lo habíamos visto en otras lecciones, ¿recuerdan? Bueno, son las propias pasiones del ser humano, ¿sí? Lo que nos lleva a pecar, a desobedecer lo que está establecido. En el griego es una palabra que se lee hedoné. 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 Eso es pasión, deseo. ¿Sí? Pero de la mala manera o de la... En el griego está de acuerdo al contexto. Es una palabra que habla de la pasión, así como una pasión desordenada, pero también una pasión sobre algo que se quiere hacer con deseo. Profe, ¿sabes? Señora. Que Adán y Eva, o sea, nosotros fuimos creados, el ser humano, el hombre fue creado y ya había ese deseo, o sea, ya teníamos, ¿cómo podríamos decir? Ya el pecado estaba. Ya estamos inclinados al pecado. No puedo decir que estamos, no, mi pregunta no es esa. Quiero decir que ya desde la misma creación, porque pecamos por desobediencia, o sea, esa fue la caída, ¿sí? ¿Cierto? Sí. Entonces, si el hombre, al ser creado, ya habían esas emociones y esos deseos en el corazón, solo que no habían sido despertados, porque ya había un conflicto entre la maldad y lo bueno. Esa es mi pregunta, no sé si me hago entender, Alexandra. Su pregunta se concreta en cuál es el origen de la maldad y el pecado. No. No, yo quiero decir que ya Adán y Eva, el hombre que Dios había creado, ya había nacido, ya tenía ese deseo, porque, o sea, fue la caída, fue por la desobediencia, ¿no? Exacto, entonces ahí tenemos que hablar del origen del pecado y la maldad. Entonces, la duda tuya es, un momentico, entonces, la serpiente cuando fue a hablarle a Eva, Eva ya tenía muestras de ser tentada o se dejó tentar. Pues... Ahora, los seres creados de Adán y Eva, recuerden que Génesis es un pasaje en prosa, es un verso.
tratar de dar explicaciones de orígenes de muchas cosas con esos escasos pasajes es difícil. Sin embargo, recuerden que el tema de la maldad, y cuando hablamos de Satanás, hablamos que ya era un ser creado y que la maldad no provenía exactamente de él. Pensar que en el huerto del Edén surgió la maldad, tenemos que pensar también que esos dos seres creados eran perfectos e incorruptibles, pero el mismo pasaje nos dice que no lo eran, ¿sí? Y más adelante con otra de las preguntas nos vamos a dar cuenta que no eran perfectos en todo. Cuando el Señor crea al hombre, cuando digo hombre me refiero a Adán y Eva, al hombre y la mujer, les da la libertad. Si no tuvieran la libertad de escoger, no les hubiera dicho, de todo árbol que ven aquí pueden comer, a excepción de esta flor naranja que estoy marcando aquí. De esta no pueden comer, de las otras sí. ¿Sí? A excepción de ese. El hombre tenía elección. Esa es la libertad con la que el Señor creó al ser humano. Entonces, lo que hace Satanás es apelar a su libertad, impulsar el deseo del simple hecho de tener algo prohibido. ¿Recuerdan cuando a los niños que apenas están creciendo, nuestros propios hijos o ustedes mismos, nosotros mismos, si de pronto no recordamos, el ejercicio de no lo vaya a hacer, no vaya a tocar tal cosa, no se vaya a comer eso que está en la nevera? ¿Sí? El ser humano parece que tuviera un botón que volteara la orden. ¿Sí? Le dicen no lo haga y parece que se volteara la orden cuando le entra uno por los oídos y decía, ¿y por qué no lo va a hacer? Hágalo. Y entonces empieza uno a tratar de justificar todo lo que puede para poder hacerlo. Es que tenía hambre. La maldad como tal o el pecado existía como preeminencia en el huerto del Edén. No creo, recuerden que es una creación que el Señor apenas está iniciando, han iniciado el hombre y la mujer, y el hombre y la mujer han sido creados con libertad, ¿sí? Con muchos beneficios, porque cuando se pierde el huerto, cuando salen del jardín, ellos ya tienen que vivir una vida esforzada, que ya lo vamos a ver más adelante en las otras preguntas. Pero no estaban limitados a tomar decisiones. A eso fue lo que apeló Satanás, diciéndole a Eva, con que te han dicho que no puedes comer del fruto. Eva le dice, no, momentico, de todos podemos comer, menos de ese. Allá de ahí para allá la conversación se tornó ya tensa y entonces ya terminó siendo confundida y engañada. ¿Sí? Y de hecho no murieron. Y la muerte que experimentaron fue la expulsión de la presencia de Dios. ¿Claro hasta ahí, Erika? ¿O? Sí, profe, muchas gracias. Bueno. Sí, yo no se hubiera quedado como- ¿Dudas hasta ahí? ¿Alguien más tiene alguna pregunta, mis hermanos? Manuel, creo que iba a hacer un aporte. Bueno. Entonces, continuamos. Continuemos. Continuemos o sigamos, sí, lo mismo. Entonces, digamos, continuamos. Listo. Bueno, la universalidad del pecado. Romanos 3:23. ¿Cómo describe la condición de la raza humana? ¿Qué dice Romanos 3:23? Pasaje también para aprender. Por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Exacto. La Reina Valera dice, por cuanto todos pecaron y están, ¿qué? Destituidos de la gloria de Todos Dios. hemos pecado y estamos apartados de Dios. Que Estelita sí saludó, dijo aquí Estela. Hola, profe. Hola, Estelita, Dios te bendiga. Bueno, entonces, todos pecaron.
Entonces, cuando Pablo escribe a los romanos y dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, viene en un contexto hablando de lo que el ser humano ha hecho y cómo, para dar el énfasis de que el Señor Jesucristo es el que nos puede salvar. La condición de la raza humana sí es caída. Perdimos la bendición de estar en un Edén por desobediencia y de ahí para allá todas nuestras generaciones a partir de Adán tienen que luchar, entre comillas, por restablecer esa comunión que teníamos con el Creador, lo cual se viene a hacer solo efectivo y válido cuando viene nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo describe Dios la corrupción del hombre según Isaías 64:6? Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Entonces, ¿cómo describe Dios la corrupción del hombre? Hay dos palabras que utiliza. Como trapo de inmundicia. Como impura y como trapo de inmundicia. Quiero que veamos lo que les estoy Destituidos de diciendo. la gloria de Dios. Sí, señor. Mire lo que dice, entre paréntesis, lo que le escribí allí. Tamé, impuro, ¿sí? Y beged, que es inmundo. El contexto de estas palabras hebreas tiene que ver o se relaciona directamente con los trapos que utilizaban las mujeres en esa época cuando tenían su periodo menstrual. Lo que está diciendo el Señor en ese pasaje, casi literalmente, es que ustedes o sus actitudes son como los trapos que usan las mujeres en el periodo menstrual. Son los sucios. Duro, ¿cierto? Ay, sí. Porque recuerden que el periodo menstrual era un periodo que se consideraba impuro, ¿sí? Y la mujer debía estar guardadita esos 5 días 8 días, para no contaminar, según la ley, lo que tocara o estar con un hombre. Si un hombre estaba con ella, pues tenía que bañarse para purificarse, ¿sí? Pero no era una pureza llamada a la santidad, ¿no? Son normas más de salubridad. Hay una comparación muy brusca bastante en ese pasaje de decir que ese pecado, que lo que el hombre hace, lo compara a Dios como aquel trapo que ya ha sido usado para ese periodo. Brusco, duro. Así describe el Señor y la Biblia la corrupción del hombre. Realmente es bastante delicada la situación que el ser humano tiene por desobediencia. Algunos piensan que no son pecadores, ¿sí? Que nunca han hecho nada malo, no han matado una mosca. Es que yo no he matado a nadie, ¿sí o no? Pues porque se lo toman tan literalmente, pero la Biblia habla también como que deseando que esa gente se vaya, que se muera. Pues sí, también, no les hace nada, pero sus pensamientos a veces son peores, ¿sí? Si tu mirada mataran, como dicen por ahí, ¿no? ¿Qué dice la palabra de Dios en primera carta de Juan 1:8 acerca de las personas que dicen que no han pecado? 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ok, el pasaje habla totalmente hacia aquellos que ya son creyentes, ¿no? Nos engañamos a nosotros mismos. Si decimos que no hemos pecado, que no tenemos necesidad de una salvación o una redención. Realmente hay algunos movimientos cristianos que apuntan hacia esa dirección y realmente pues es delicado, porque realmente no es muy prudente hacer esas afirmaciones y todavía no hay un sustento bíblico al respecto, ¿no? Antes venimos de ver varios pasajes que nos dicen que nosotros sí hemos pecado, que realmente es una humanidad corrupta y caída a causa de la desobediencia de nuestros padres y que nuestra única salida, nuestro único favor es Jesucristo. Por eso vino, para salvarnos. Entonces nos engañamos, literalmente nos engañamos y decimos que no hemos pecado o que no tenemos pecado. Definición del pecado. Entonces hay varios términos que se utilizan para mencionar qué es pecado, ¿sí? O sea,
La primera de ellas es la incredulidad. Romanos 14:23. Sin embargo, les invito a que leamos todo el capítulo, el capítulo del versículo 1, ¿sí? Para que entendamos el contexto. Porque Romanos 14:23 solito nos dice, y se me pierde la barra para compartir, siempre me pone por ahí arriba en la presentación, después no la puedo ver. Espérenme, Romanos 14:23. Y sigue ahí arriba. Ay, qué cosa. Ya, acá. Listo, aquí está. Romanos 14:23. Romanos 14:23. ¿Lo están viendo ahí? Sí. Pero el que duda sobre lo que come se condena a sí mismo porque no lo hace con fe y todo lo que proviene de fe es pecado. Entonces, si vemos ese pasaje así solito, ¿sí? Simplemente decimos, pues no, es que todo el que no cree o el que come sin fe comete pecado. Entonces, ahí es donde quiero que expliquemos este tema leyendo el pasaje desde el versículo 1. Es un poco largo, pero es prudente que lo leamos para que tengamos el contexto completo de qué es lo que está diciendo Pablo ahí. Dice, porque al final él dice, porque el que duda sobre lo que come se condena a sí mismo, porque no lo hace con fe, ¿sí? Entonces hay una situación con los romanos, los creyentes en Roma, y mi Biblia empieza con un título que dice, los débiles en la fe. Capítulo 14 de Romanos. Y dice así, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil solo come legumbres. El que come de todo no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha recibido. Pablo está hablando de creyentes. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su señor, ¿sí? Para su propio señor, dice que está en pie, ¿sí? O cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerlo estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, mientras que otra persona juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido de lo que piensa. El que distingue un día de otro, lo hace para el Señor, y el que no distingue el día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come, y también da gracias a Dios. Ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues sea, que vivamos o muramos, del Señor somos. Cristo para esto murió, resucitó y volvió a vivir para ser Señor de los ¿qué? De los muertos como de los vivos. ¿Sí? Perdón, un momento. Tú, pues, que juzgas a tu hermano, ¿por qué lo juzgas? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos comparecemos ante el tribunal de Cristo. Pues escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es impuro en sí mismo. Pero para el que piensa que algo es impuro, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es entristecido, ya no andas conforme al amor.
No hagas que por causa de tu comida se pierda aquel por quien Cristo murió. No des pues lugar a que se hable mal de vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El que de esta manera sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Por lo tanto, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero lo malo es comer algo que haga tropezar a otros. Mejor es no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que ofenda, debilite o haga tropezar a tu hermano. ¿Tienes tu fe? Tenla para ti mismo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come, se condena a sí mismo porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Explico el pasaje. Esperen, quito esto aquí. No he podido con esta barrita. Listo. El contexto de ese pasaje es el siguiente. Los cristianos romanos o los cristianos paganos, por decirlo así, ¿sí?, son aquellos que no son judíos y han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Cuando ellos se convirtieron al Evangelio, cuando creyeron en las buenas nuevas, debieron empezar a reñir entre las prácticas culturales de los judíos que les predicaron el Evangelio y sus propias prácticas culturales como griegos y paganos tenían ellos. Por ejemplo, los judíos no comían nada sacrificado a otro ídolo. Ellos tenían sus sacrificios, hacían sus corderos, sacrificaban a Dios los holocaustos en el templo y posteriormente consumían esos alimentos de los corderos. Lo mismo hacían los paganos, los romanos, toda la provincia, las provincias de Roma, todos ellos también tenían sacrificios a los ídolos. Sucede que esa carne que sacrificaban los toros, bueyes, todo lo que sacrificaban a los ídolos, después era vendido en un precio barato en los mercados de la ciudad o de los pueblos. Era más barato comprar esa carne que comprar una carne de un animal que recién habían traído, pues para sacrificarlo y venderlo, pues como en el mercado, como cuando tú vas al mercado. Sería algo como hoy ir a nuestros supermercados, o aquí se llaman galerías, que son los supermercados grandes, donde vienen todos los productos del campo y la gente puede comprar todo fresco. Y llegan también los animales, llega pues el ganado, llega la carne de res, llega la carne de cerdo y todo eso vienen de las fincas para que nosotros podamos comprar. Entonces, cuando ya los judíos habían conocido de Cristo y le predicaban el evangelio a los no judíos, o sea, a los paganos o a los gentiles, empezaba a reñir porque ellos seguían con sus prácticas culturales. Ellos iban y compraban la carne más barata, la que había sido sacrificada a los ídolos, y esa era la que utilizaban para consumir en su casa. Sucede que los cristianos judíos se molestaban y les decían, oiga, venga, pero es que solo sacrificaron allá un ídolo y usted no tiene por qué comerse eso. Y entonces eran más discusiones del tema cultural que realmente, como lo dice Pablo allí, el reino de Dios no es comida, sino justicia, ¿sí? Y hacer el bien. Entonces estaban encasillándose, estaban, ¿cómo dice? Como que formando pues el problema por el simple hecho de la comida. Ahora Pablo les hace la exhortación en todo este pasaje y le dice, un momentico, ustedes todos son hermanos. Hay hermanos más maduros, conscientes de eso, y hay unos que no tienen problema en eso. No tienen problema. Y dicen, es que es un pedazo de carne. Eso es un pedazo de carne, yo no tiene nada. ¿Cuál es el problema? No lo puedo comer. Yo me lo puedo comer y no hay problema. Pero entonces Pablo apela al sentido de que, ojo, es que hay hermanos en la fe que apenas están conociendo y no tienen ese grado de madurez de que les importe poco si eso fue sacrificado allá. No, a ellos lo que les interesa es calmar el hambre. El sentido prioritario, venga, carne y todo eso. Ah, es que eso estaba allá
con 2 velas allá y con una estatua, y le digo, bueno, bien, pero vení, asame la carnita, que tengo hambre, ¿sí? Otros no tenían esa conciencia. Otros le decían, mire, eso estaba allí, uy, Dios mío, no, yo voy a pecar, voy a ofender a mi Dios, ¿y cómo eso? Respetable, Pablo dice eso, algunos no comen y lo hacen para Dios y otros comen y lo hacen para Dios. Quiero que no se confunda este tema y lo que está diciendo Pablo en que yo puedo hacer cualquier cosa ilícita, ¿sí? Y decir, no, es que para Dios la hago. No, mucho cuidado con eso. Ese pasaje no habla de eso. El pasaje lo que dice es estrictamente sobre un tema cultural respecto de la comida, ¿sí? Algunos utilizan este pasaje para, bueno, si ves que yo le doy gracias a Dios por lo malo que hago, ¿no? Mucho cuidado con eso, que eso para eso no es. Entonces, concretando, habían hermanos maduros que no tenían inconveniente en comerse esa carne y habían hermanos que apenas estaban conociendo de la fe y se consideraban impuros al hacer eso. Entonces, realmente, lo que Pablo le está diciendo, ojo, mucho cuidado con el hermano débil. Cuando él dice débil, no es que sea enclenque y que no tenga fuerza, sino aquel que está apenas conociendo. Si usted tiene esa conciencia de que a usted no le incomoda comerse esa carne, pero su hermano que apenas está llegando, él siente que no lo debe hacer, usted puede tomar parte de eso y apoyarlo. Ok, hermano, listo, no, yo tampoco lo como, te incomoda, yo tampoco lo voy a comer, ¿sí? Y con el caminar vamos hablando y vas entendiendo cómo es la fe y cómo el Señor no reprueba nada. Pablo más adelante dice, particularmente yo pienso que no hay nada impuro de lo que hay allí. ¿Sí? De que todo es limpio. Yo puedo comer de esto, puedo comer lo otro, pero no todos tienen esa madurez. Hoy en día tenemos hermanos creyentes que aún no comen cerdo. Y es respetable, hermano. No es que la Biblia dice que el cerdo es un animal impuro. Digo, bueno, hermano, ok, no hay problema. Tú lo haces, no hay problema. No quieres que yo lo haga, tranquilo, yo lo hago. Yo consumo. Me gustan las chuletas, las costillas, las paticas en los frijoles, todo, el tocino. ¿Sí? De todo. ¿Sí? Es más, alguna vez me aproveché de eso. Porque tenía un amigo que él no consumía cerdo. Alguna vez nos invitaron a un restaurante, pues no, nosotros teníamos la opción de pedir, no que ya era una reunión grande, entonces pues ya los platos estaban pedidos. Y precisamente le sirven a él costillas, ¿sí? De cerdo junto con otras carnes, ¿sí? Y entonces yo me aproveché literalmente. Le digo, hermano, ¿usted que no come costilla, me la pasa? Entonces me quedó mirando como que... Ocurrió una segunda vez, pero ya él como que había llegado a entender el tema y me dijo, no señor, yo me la como. Entonces es eso. Pablo hace esa afirmación. El reino de los cielos no es comida, hay prácticas. Tenemos hermanos que tienen sed, van y se compran una cerveza y se la toman, ¿sí? Otro hermano le dice, hermano, eso no debe entrar a su cuerpo, es templo del espíritu, eso tiene alcohol. Respetable, ¿sí? Respetable. Que se va a emborrachar, que se va a embriagar, que el vino... No, mucho cuidado. Vuelvo y repito, el pasaje no está dando permisos para nada, ¿sí? Son cosas que ya, el mismo Señor Jesucristo, lo que entra por la boca va a terminar en la cloaca, pero lo que contamina al hombre es lo que sale de su corazón, ¿sí? Pablo está apelando, hay que tener cuidado con los hermanos en la fe que apenas están llegando allí. ¿Listo? Entonces, al final de este pasaje, entonces Pablo dice, lo que no proviene de fe es pecado. Cuando yo ya tengo prácticas y cosas que realmente no están con el evangelio, que no están acorde a lo que el Señor me está diciendo, es contado como pecado. Incredulidad, cuando yo no estoy firme en la fe y en lo que el Señor me enseña a través de las Escrituras. Mis hermanos, las 10. Sí. Estoy tema para cortar y este que les acabo de decir, tienen unas 200 preguntas ahí listicas. ¿Sí? Por el WhatsApp, al grupo, dentro de 8 días retomamos esta misma lección, no hay problema, pero es muy interesante que lo hagamos. Entiéndanlo. Lean este pasaje, vuélvalo y léalo esta semana. Léalo despacio. Hay un pasaje en Colosenses también, si mal no recuerdo, ¿sí? Que habla específicamente de eso de lo sacrificado a los ídolos también. Entonces, hay que tener muy claro eso, mucho cuidado.
porque este pasaje aún también sirve para entender de que el cristiano no se debe aislar. Es que yo ya soy cristiano, entonces le rechaza la invitación del familiar porque lo está invitando a la fiesta de sus hijos, de sus sobrinos, de sus primos, que la fiesta de la abuela, ¿sí? No, mi hermano, usted no debe aislarse ni guardarse para una cajita. Entonces, es la oportunidad para socializar y compartir del evangelio. Que usted no se siente cómodo, que de pronto usted le van a ofrecer ya trago, licor, y usted todavía es débil, y usted antes apenas le abrían una botella, usted era como el genio, aparecía allí, ¿sí? Entonces, y no solo aparecía, sino que se la bebía, y entonces si usted es una persona que es débil con el tema del licor y todo eso, pues obviamente debe cuidarse. Pero ese tema de las relaciones familiares no debe cambiar. Participe, vaya, esté en la cena y todo eso. Si usted que eso ya se va a poner como pesado el tema, pues bueno, muchas gracias, hasta aquí estuve yo, buenas noches y hasta luego. Pero de resto, usted no se aísle, participe de su familia, ámela, sígala amando, y si no conocen del Señor, tiene una tarea bastante importante para compartir el Evangelio. Mis hermanos, Dios les bendiga. Les voy a dejar una preguntita allí, no sé qué tan importante les parezca, de pronto si podemos cambiar de horario la clase o la escuela, no sé, a los sábados en la tarde, no sé qué tan fácil sea para todos en las tardes un sábado, para que tengamos un tiempo como más amplio y podamos organizar eso y pueda haber más acceso. De todas formas me cuentan si les parece, si creen que podemos tener los sábados para tener más participación, pero y los hermanos que estamos aquí dicen, no, los domingos está bien, todo eso, bien. Por el tema de que como empezamos antes del culto, el tiempo queda cortico, a veces no nos podemos extender en preguntas y las inquietudes que tienen los hermanos. Dios los bendiga, un gusto verlos. Me dejan sus comentarios aquí en el grupo, debajo del video, si les parece bien otro día, el sábado, sobre todo sábados en la tarde, sería después de las 4 de la tarde, hora colombiana, no sé. Me dicen y estamos atentos a eso. Un abrazo, Dios me los bendiga abundantemente y bueno, nos estamos viendo en 8 días y lean el pasaje. Lean el pasaje, lean para que puedan